¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo programa de Leyendo con el Autor y hoy tenemos a un invitado que ustedes ya conocen, Andrés Alegroni, que nos visitó hace unos meses trayéndonos su primer novela, Crónica de Sombras, Exacto. y hoy nos trae su segundo libro. Exacto. Segunda novela, podemos decir. No, en Ahí realidad no está, es ¿ves? novela, es un libro entre poético y narrativo. O sea, porque está compuesto de poemas y debajo una nota al pie donde se explican de alguna manera el origen de esos poemas. Sí, el libro se llama Hospitales Exacto. y fue editado por Ediciones La Yunta, de la que Andrés es socio fundador, que es un emprendimiento nuevo, digamos, en el mercado editorial y que, bueno, está Exacto, una cooperativa, yendo digamos. viento en popa, podemos decir, ¿no es Sí, cierto? por lo menos por ahora está bastante bien. Nunca se sabe, pero por ahora está bastante bien. Por lo menos tenemos 2 libros que van a salir Próximos. próximamente. Sí, dentro, calculo yo que en 2 meses ya van a estar en la calle. Bueno, ya Así nos que, estaremos enterando sí, entonces, apenas seguro. aparezcan. Bueno, prosigamos con tu libro, Hospitales. Nos decías Hospitales. que es no una fusión, pero aparecen dos tipos de lenguaje, podríamos Claro, decir. sí, sí, exacto. En realidad, originalmente nacieron los poemas, o sea, Ajá, surgieron los poemas, que también son unos poemas bastante particulares, porque no sí. tienen una lírica poética de la que uno está muy acostumbrado a leer, sino hay algunos poemas que son casi narrativos también. Y después surgieron las notas al pie, ¿no? Que obviamente son explicativas, pero también son ficcionales, ¿no? O sea, quiero decir, todo el texto es un texto ficcional, no es que las notas son o intentan dar una explicación tal cual lo que sucedió, ¿no? Como justamente se llama Hospitales porque transcurre las historias en el Hospital Borda y en el Hospital Moyano. Hay algunas, la gran mayoría es del Hospital Borda, Sí, ¿no? Que es el neuropsiquiátrico de de hombres, hombres, y el Moyano, que está a la vuelta, que es el neuropsiquiátrico de para mujeres, mujeres, ¿no? claro. Entonces, y está como muy fechado el texto, porque aparece claramente las fechas del ingreso mío al hospital, ¿no? Claro, digamos, el libro, como el anterior, tienen un correlato con una actividad personal real, digamos, Exacto, si sí, sí, vale sí. la palabra, Sí, una experiencia tuya. creo que a diferencia de Crónica de Sombras, que es la otra novela, que ahí el personaje central es Figman, ¿no? Y bueno, y ahí obviamente está todo armado desde el punto de vista ficcional, pues yo no lo conocía a Figman. Pero en cambio, este libro, eh, los poemas, las historias, todo lo que sucede, de alguna manera pasó, Los ¿no? personajes que Exactamente, aparecen. con otros nombres, algunos porque bueno, ya me olvidé, porque esto es de la década del 80, la Claro. experiencia fue de la década del 80, ¿no? Pero la idea era de alguna manera rescatar esa experiencia. Vamos a contar, por si alguno no vio el programa anterior, que vos lo habías mencionado, vos ibas a pasar cine, películas. Exactamente, sí, sí, Al- durante 4 años yo pasé cine en el Hospital Borda y en el Hospital Moyano pasé nada más que 3 meses, 4 meses aproximadamente, porque bueno, me costó mucho seguir adelante. Hay algo, no sé, en la locura femenina, por lo menos a los hombres, o a mí por lo menos, ¿no? Que pega muy fuerte, muy distinto a lo que es la locura masculina, ¿no? Porque yo en el Borda no tuve mayores problemas, estuve 4 años de manera ininterrumpida, trabajando claro. todos los miércoles, pasábamos cine todos los miércoles. Sin embargo, en el Hospital Moyano no No pude más que podés. 3 Y meses. no sabés qué es lo que
te movió a irte, a retirarte? Digamos, ¿cuál era esa cuestión que en algún punto provocaba? hay un poema que habla de eso. Habla de eso. No lo hago para que compren el libro, no contarlo, lo cuento, pero digo, hay un poema Bueno, que una habla idea. de eso. Y fue una visita mía a un pabellón que se llama Charcot, que bueno, Charcot fue un médico psiquiatra francés muy importante, y fui casualmente invitando a las pacientes a que vayan al cine, que se daba en condiciones además bastante particulares, ¿no? Porque era en el lugar donde se hacían las disecciones, ¿no? Un lugar muy bonito, pero al mismo tiempo muy dramático, muy complicado para que las pacientes puedan ir fácilmente, porque ahí Porque estaba conocían la historia, la además, las historia, y pacientes. además estaba la morgue, Mm. y además estaba en la otra punta el laboratorio, ¿no? Entonces era un lugar que casualmente era Raulito, ¿no? Ese personaje Sí, que conocimos todos a través del bastante cine, entrañable, sí. ¿no? Hincha de Boca fanática. Cuando yo le pregunto por qué no van las mujeres al cine o van pocas, me dice porque es el lugar del mal, ¿no? Porque ahí está la morgue, la muerte, y al lado donde había clases magistrales y se realizaban los cortes de los cuerpos, ¿no? O sea que con una lucidez absoluta me dijo, si querés seguir buscando, pero no va a ir O nadie, busca otro ¿no? lugar para pasar, claro. Pero bueno, llegué al pabellón Charcot buscando pacientes, ¿no? Para que vayan al cine, porque me daba lástima pasar películas y que de golpe fueran 20, 25 pacientes nada más, cuando en realidad el hospital tiene muchísima gente, ¿no? Muchísimas mujeres. Y cuando llego a ese pabellón me encuentro con un panorama que nunca había visto en mi vida, ¿no? Mujeres totalmente perdidas, con la mirada perdida, pero eso sería lo de menos, sino con los batones o túnicas blancas, algunas semidesnudas. No, yo no existía, o sea, no. Sí, con un ensimismamiento total, digamos, Absolutamente, y eso a mí me produjo un golpe fuerte y dije, acá no vuelvo más. Y de hecho salí de ahí, terminamos de pasar la película de ese día y después fue otra gente. Yo dejé el Moyano, no quise ir más, ¿no? ¿Qué me movió? No sé, pero es lo que yo pongo en el libro, es lo más parecido. La idea era como, parecía haber estado en Auschwitz, una cosa así, ¿no? Y no es que era un campo de concentración, ni muchísimo menos, es un hospital donde hay médicos que trabajan, o sea, yo no estoy criticando eso, sino que la situación interna mía fue muy fuerte realmente, ¿no? Cuando vi ese panorama. Sí. Y ahí, bueno, decidí no seguir adelante Sí, en el Borda ninguno no tenía problema. Es curioso, digamos, el que conozca tu obra haría la conexión fácilmente, ¿no? Entre el libro anterior y este, digamos, hay siempre un contacto con la locura, se podría decir. Sí. En estos dos libros prometo que lo que escriba próximamente no va a haber ningún loco, o puede haber alguno, pero no va a ser central. Pero bueno, fue una experiencia fuerte mía, sin duda que fue una experiencia muy fuerte, porque bueno, fueron 4 años pasando cine, después haciendo talleres literarios y conviviendo con eso tan difícil de poder asir, que es la locura, ¿no? O sea, es bastante difícil saber hablar con un enfermo, ¿no? Y asir su realidad, ¿no? Entonces, a mí me sigue pareciendo fascinante el tema de la locura, ¿no? Y además hay una larga historia de escritores, ¿no? Locos también, o por lo menos que frecuentaron psiquiátricos, ¿no? Es otra realidad, ¿no? O sea, es otra realidad, realmente.
es como dice Vicente Cito Lema en el libro sobre Figman, ¿no? Jacobo Figman, algo así, o la otra realidad, ¿no? Y es otro mundo, otro universo. Y para mí fue muy fuerte, sin duda fue muy fuerte. Y esas experiencias, bueno, de algún modo están volcadas en este libro, ¿no? Sí. Más que en el de Figman. El de Figman, en realidad, aparece el poeta, aparece la locura. Es la pero, historia del poeta. Claro, Digamos, pero ¿no? es más la locura de los otros, ¿no? Mm. De los cuerdos, ¿no? El otro libro, ¿no? De los cuerdos que quieren terminar con la locura. Claro. En cambio, no, este es otra... Están los personajes mismísimos, podríamos decir. Exacto. Están esas historias que quedan, da la sensación siempre, con cada una de las historias, uno queda sin explicación también, ¿no? A mí me pasó eso. ¿Sí? Sí. Y bueno, No. no es fácil. No es fácil, digamos, el loquero, no es fácil la experiencia de poner el cuerpo. Es como un sinsentido en un punto, ¿no? ¿Como un? Como un sinsentido, me parecía. En un Sí, punto. sí, efectivamente, efectivamente. Hay muchas, digamos, maneras de mirar el tema de la locura, sí. ¿no? Eso sin lugar a dudas. En Italia se había llevado adelante un proyecto de Basaglia y de su mujer, donde yo no sé cómo seguirá ese proyecto, pero hace bastantes años atrás se intentó un proyecto donde la locura se terminaba con los grandes manicomios y la gente, los pacientes se tenían que hacer cargo, la familia, Claro, ¿no? se reinsertaban. La sociedad, en claro. algún punto Sí, la sí, sociedad. Y si no se reinsertaba, no sé, pero de alguna manera la sociedad se iba a hacer cargo de su problemática, de esa problemática. Mirando la locura desde otro lugar. Acá, por ahora, todavía está el tema del encierro, de los grandes manicomios, porque el Borda es enorme, enormemente grande, ¿no? Y yo creo que en el caso personal para mí es como una especie de máquina de narrar historias también, ¿no? O sea, En la literatura hay un estereotipo de mostrar la locura. Aparecen locos, no sé si estereotipo, pero aparecen escritores locos o escritores que han sufrido encierros, ¿no? Que yo, Artaud, Latremont, bueno, mismo Figman, ¿no? Y otros, ¿no? Que es Rapin, pero no sé si desde un punto de vista más estereotipado, digamos, ¿no? O sea, a mí digamos, me conmovió mucho el tema de la locura y me sigue conmoviendo. Lo que pasa es que no, ahora ya me cuesta más ir al hospital, Claro. ¿no? De algún modo es como es como ir a extraerle las historias a los enfermos, ¿no? Hay una cuestión tal vez más moral de por medio. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero me gustaría que cuando volvamos nos cuentes un poco la experiencia con los talleres literarios. Bueno. Bueno, ya venimos. Bueno, seguimos Leyendo con el autor, con la visita hoy de Andrés Alegroni, hablando de su nuevo libro, Hospitales, y abordando el tema de la locura en la literatura, bueno. Y nos contabas, Andrés, al principio que aparte de pasar cine en los hospitales psiquiátricos de la capital, hiciste una experiencia de taller literario con los internados. Efectivamente, en el pabellón 35, en un momento surgió la posibilidad de hacer una experiencia de taller de lectura, básicamente de lectura, más que de escritura, ¿no? Y me acuerdo que también aparece en hospitales algo bastante fuerte con respecto a el Martín Fierro. Por eso había armado
había armado un taller en base a 3 textos, nada más. El Martín Fierro, después Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, La tira, sí. y después el Indio Paturuzú, ¿no? Entonces, entre esos 3 textos íbamos a tratar de hacer una lectura social digamos, de esas 3 figuras. Y había un personaje, un paciente, ¿no? Que termina siendo un personaje realmente, que no tenía anteojos y no podía leer por no tener anteojos. Y sabía casi de memoria el Martín Fierro. Entonces me decía, no hay problema, yo igual voy a participar porque... y sabía de memoria casi todo el Martín Fierro, una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Y hacía mucho tiempo que no tenía anteojos, así que no podía leer. No lo podía repasar, No. por decirlo de alguna manera. Después ese muchacho, recuerdo, que consiguió que los médicos le permitieran salir, y después necesitaba alguien que le dé el aval para parte civil, digamos, alguien que se haga cargo de algún modo de él, la parte civil, y a mí me pareció en ese momento que había que tomar partido, y yo le firmé la salida, ¿no? Bueno, después no lo vi más, ¿no? Ya. Espero que no haya hecho nada demasiado complejo. ¿No llegaron nunca a producciones? No. No, de escritura no. No, porque el taller era básicamente de lectura, ¿no? Y estuvimos 4 meses trabajando con 4 pacientes, que eran los que concurrían los miércoles. ¿Salía el tema de la locura, digamos, como... Sí, salía. ¿Cómo se veía? Pero básicamente se enfocaba mucho en el tema del indio propietario, en el caso de Paturucito, ¿no? Paturuzúa, y bueno, y la problemática del Martín Fierro y toda esa reescritura hermosa que hace Fontana Rosa también con el Inodoro Pereira, ¿no? de toda la gauchesca, digamos, ¿no? Fue una cosa bastante divertida. Los comentarios, lo que pasa es que bueno, fueron comentarios de hace muchos años, claro. Ahora no me acuerdo precisamente de algunos comentarios, pero fueron realmente, en su momento eran interesantes. Andrés, vos ahí tratábamos de ver la estética, ¿no? En el bloque anterior, pero vos elegís palabras particulares para referirte a la locura. No precisamente, digamos. Estos textos salieron después de muchos años, porque yo este libro lo escribí, estoy haciendo cuentas, lo escribí entre 2009 y 2010. Cuando ya la otra novela estaba terminada y bueno, estaba a punto de salir, salió en el 2011. Y empezaron como rescate de experiencia. Básicamente. ¿No? Claro. O sea, quiero decir, cuando empezaron ni siquiera era eso. Surgió escritura. Ahora, esa escritura, después cuando ya... tenía una cantidad considerable de textos, me di cuenta que evidentemente era poner en palabras esa experiencia que había sido tan fuerte. Pero no tuvo ni un hilo conductor ni nada de eso, ¿no? Después armé, y cuando tenía armado lo del Borda, y ahí empecé a pensar en el Moyano. Claro. ¿No? El Moyano lo tenía como oculto, como si hubiera querido borrar, más o menos, de la vida, ¿no? Un lugar realmente, a mí, por lo menos, para mí, muy duro, ¿no? Y el hecho de haber elegido esta forma, ¿no? Del poema
la narración poemática, no sé cómo decirlo, y la nota al pie. Y ahí aparece más tal vez mi inclinación hacia la narrativa. O sea, yo la verdad es que el libro es un libro de poesía, pero yo no sé si me siento así poeta, ¿no? O sea, de decir, bueno, vos escribís poesía. Sí, el más lírico podríamos decir que es el dedicado a Jacobo Fisman, justamente. Sí, uno sí. de los, ¿no? Pero, o sea, a mí no sé si yo puedo escribir poesía. Es un poema más, No. en forma más tradicional, que uno reconoce más un poema Claro. ahí, ¿no? En cambio, narrativa es algo que sí sé que lo puedo hacer, ¿ya? Entonces creo que este libro está ahí, justamente, sí. ¿no? O sea, entre un formato que es poético, aunque no es totalmente poético, y las notas al pie, que efectivamente es prosa, ¿no? Es todo historias. Claro. Eso. Dentro de lo que es la literatura argentina, digamos, ¿hay experiencias en este sentido en cuanto a forma, me refiero? No. En realidad, así como lo hice yo, no. Pero después, pensando en esto, hay un cuento de Saer que me parece que es uno de los mejores cuentos de la literatura argentina, se llama Sombras sobre vidrio esmerilado. Y ahí Saer, o sea, hay que aclarar, yo no estoy comparando lo más mínimo con Saer, eso es importante, pero digo, ahí hay algo del orden de, tengo el texto y sale un poema, porque todo el texto es una mujer, Adelina Flores, que está viendo a su cuñado, que está en el baño, por eso sombra sobre vidrio esmerilado, ve las sombras y todo eso le dispara, ¿no?, recuerdos, y esos recuerdos además le disparan poesía. Entonces, Saer, de manera magistral, va poniendo en ese cuento, un cuento largo, entre paréntesis, todo lo que es la poesía, cómo va surgiendo la poesía, el balbuceo de la poesía, hasta que finalmente, si alguien se toma el trabajo de sacar todos los paréntesis, ¿no?, y ponerlo, va a encontrar que hay un poema, ¿no? Ahí yo encuentro que está el material y el poema. Y acá está, de algún modo, el poema, y abajo están los materiales con que se escribieron esos poemas, ¿no?, de alguna manera. Puede haber otros, seguramente los debe haber, ¿no? Bueno, sí, también, qué sé yo, Piglia, La loca y el relato del crimen, ¿no? O sea, el texto empieza y termina igual, porque en realidad estás escribiendo la historia, claro, cuando no puede hacer nada con lo que descubrió Renzi, ¿no? También ahí hay otra cuestión que tiene que ver con el material y eso, pero otros no recuerdo. Debe haber, seguramente. Seguramente debe haber. Era para que nos comentaras, digamos, cómo se insertaba también en la contemporaneidad el libro. Era básicamente por eso la pregunta, ¿no? Sí, ojalá pudiera insertarme en esa línea. Bueno, pero ya está, de hecho. O sea, pero me parece que lo mejor va a ser que te escuchemos, Andrés, que escuchemos un fragmento de Hospitales. Dale. Yo me voy a despedir y voy a dejar a nuestros, a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, con tu palabra. Así que yo digo hasta la próxima y los dejo con la voz de Andrés Alegroni. Voy a leer el poema de Luis Tejera, que dice así: yo lo conocía ese que busca, un tipo sencillo Tejera. Solía quedarse mucho tiempo mirando por la ventana aquella, la última, la que está pegada a la puerta, siempre callado. Le gustaba el sol, la luz del sol.
En este pabellón, señor, la luz abunda. Le diría que es demasiada la luz. Será por la orientación o vaya a saber por qué. Pero durante todo el día el sol castiga en forma y en verano se hace difícil estar cerca de la ventana. Sin embargo, Tejera no tenía problemas. Se quedaba parado horas y horas, casi sin moverse. Parecía una caricia, señor. Aquí lo querían a Luis, porque así se llamaba. El pobre no jodía a nadie. Era calladito, nunca un grito, y además era obediente. Nunca contrariaba a los enfermeros, que son bravos, señor. Eso sí que son bravos. Lo tratan a uno como si fuera un trapo sucio. Pero a Luis no. A él lo cuidaban, como si fuera débil o algo así. Para mí que estaba entregado, como si no quisiera más nada. Solo, estaba solo. Recuerdo, señor, que cuando llegó ya estaba así, como dejado el hombre, a la buena del Señor. Valenzuela fue el primero que lo atendió. Es un buen tipo, Valenzuela. Nos trata bien, nos pregunta si nos dan bien de comer, si tuvimos visitas, y a veces nos lleva al cine que dan en el 11 los miércoles. Por la tarde, allá, cruzando el patio de baldosas, en el primer piso, a veces dan buenas películas. Cualquier problema vas con él y se te queda escuchando hasta cualquier hora. No tiene apuro Valenzuela. En cambio el otro, el que se llama Grande, se llama así nomás, es un jodido. Lo único que le importa es irse, entonces te empastilla y otra cosa. Dormís y dormís como un zombi. Bueno, señor, ¿no tiene un cigarrillo para hacer más amena la charla? Gracias. Como le decía, Tejera era calladito y muy querido en el noveno, especialmente, como ya le dije, por Valenzuela. Me acuerdo que una tarde, después de comer, me contó el psicólogo, porque eso es Valenzuela, que Luis había sido un tipo importante en su tiempo, que había trabajado en una revista al lado de un escritor muy conocido, un tal Borges, y también con otros escritores, ahora no me acuerdo los nombres, pero Valenzuela lo sabe. Eso fue allá por el 25, y que después de un tiempo abandonó todo, desapareció de los lugares habituales. Vaya a saber por qué, nunca lo contó. Como si ese secreto fuese un tesoro que guardar. Así nomás, señor, como le digo. Siempre andaba con un libro todo sucio por el uso, ¿sabe? Se ve que lo quería mucho porque no lo dejaba por ningún lado. Por miedo a que se lo roben como le pasó al violín de Figman. Eso fue en la sala 5, creo. Yo no recuerdo el título, pero si le pregunta a Valenzuela, él seguro se lo acuerda, porque hablaba mucho de literatura con Tejera. Leía siempre el mismo libro que resultó que lo había escrito él. Así como le cuento. Además había sido muy amigo del poeta del Hospicio, pero eso afuera, en otro tiempo. Porque cuando él llegó al Borda, ya Jacobo había muerto. Si mal no recuerdo, Luis ingresó al hospital cerca del 73. Me acuerdo bien porque la peña donde pasaban cine se empezó a llamar Carlos Gardel. Linda época para nosotros. Nos atendían como si fuéramos príncipes, señor. Y también lindas mujeres había en esa peña. Por eso me la acuerdo. Nos pasábamos el día pintando cartoncitos y leyendo y yendo al teatro del hospital, a ver cine o simplemente a compartir el tiempo. El hospital en ese entonces parecía otro hospital. Un hospital, bueno, sabe, un descontrol. Era lindo vivir acá, pero no duró mucho. Como casi todo lo bueno, ¿no? Después vinieron días oscuros de encierro, señor. Usted sabe, nada dura mucho si es bueno y menos en esta mierda de lugar. Ya le digo, de Luis mucho más no puedo contarle. Lo recuerdo callado y mirando por la ventana, por la última ventana, como queriendo encontrar respuestas, digo yo, porque si no, ¿para qué se va a quedar? Pasar todo el día entero mirando a la nada. Vaya a saber qué le pasaba por la cabeza a Luis. Si quiere más datos de Tejera, hable con Valenzuela. Seguro que él le va a contar más cosas. Le gusta contar historias a Valenzuela. Sí, creo que Luis murió cerca de diciembre del 79. Estaba cada día más triste el pobre. Andaba con su librito de la cama a la ventana y apenas comía. Está bien que la comida
que hacen acá es una mierda, pero si uno quiere sobrevivir no le queda otra cosa que comer, la mierdita hospitalaria, como la llamamos a todo acá. En fin, otra no le queda a uno. ¿Tiene otro cigarrillo? Para la tarde, ¿sabe? No sea cosa que el tiempo no funcione más y yo me quede sin el humo. Porque, ¿sabe, señor? El humo le sirve a uno como compañía. Por eso se fuma tanto acá. Todos fuman en el hospital, fuman cualquier cosa. Chala, los cigarros que venden enfrente, que les decimos a los hospitalitos, porque son cortos y fuertes. O lo que se encuentre. Lo importante es hacer humo. Y si es humo de ciudad, mucho mejor, señor. Luis al final había dejado de fumar, ya ni eso, aunque parezca mentira. En fin, todo esto es una especie de delirio. Acá es bastante común, ¿sabe? Pero si quiere saber más, vaya con Valenzuela. Él está por la mañana, cuando el hospital es otra cosa. Parece que todos estuvieran apurados por la mañana. En cambio, por la tardecita, cuando baja el sol, es al revés. Parece que la locura anduviera descansada. Y ahora viene la cita. Dice, el diálogo con Esteban se llevó a cabo en el pabellón 9, una tarde de agosto del 81. Esteban, como surge de su relato, había sido compañero de pabellón de Luis Tejera y a raíz de su sugerencia de entrevistarme con el psicólogo Valenzuela, una mañana también de agosto, me acerqué al hospital y pedí hablar con él. Me atendió muy cordial, corroborando en gran parte el relato que ya me había anticipado Esteban. Además, como gesto de cortesía, me dejó leer, siempre en su presencia, la historia clínica de Luis. De su lectura rápida, saco en conclusión que en realidad Tejera ingresa al hospital como un indigente y no por un ataque de locura o por haber agredido a alguien o algo parecido a un caso de psicosis súbita, sino por el total abandono de su persona. En realidad, lo llevan al Borda porque no sabían qué hacer con alguien que lloraba y gritaba sin parar y que para colmo de males dormía en la calle. Paraba cerca del Borda, en Lima, frente a la estación Constitución. La noche del 7 de mayo del 73, harto de los gritos de dolor de Tejera, un vecino llamó a la policía y estos se deshicieron de Tejera depositándolo en la puerta del Borda. De ahí en más fueron casi 7 años en los que Luis se convirtió en un habitante permanente del hospital para adquirir, según reza la ficha médica, los típicos síntomas de un enfermo crónico. Mirada ausente, pasos cortos y lentos, el cuerpo embarado, como perdido en una historia incomprensible. Este relato corresponde al final de la vida de Luis. Sin embargo, pocos conocen que Tejera había sido un muy buen poeta y que había editado por su cuenta el libro Cielo Abierto. Muy pocos conocen la amistad de Tejera con Jacobo Figman en el momento de escritura de Molino Rojo y también la amistad con Leopoldo Marechal. Además, había participado en la revista Martín Fierro, fiel exponente de la vanguardia de los años 20 en Argentina. A raíz de la lectura de esta revista, me interesé en la figura de Tejera y traté de investigar qué había sido de su vida, simplemente para rescatarlo del olvido.